El jugador más poderoso del mundo acaba de presentar una demanda ante la FIFA contra el entrenador que le echó del PSG y luego ganó la Champions. Sin él. No es una película, está pasando ahora mismo. Y este canal tiene todos los detalles. Dale like si te parece tan escandaloso como a nosotros. Suscríbete para seguir esta historia porque lo que viene va a ser histórico y comparte antes de que intenten silenciar todo esto. Hace apenas unos días contábamos aquí el escándalo que había estallado en el PSG tras conocerse el regreso de Mbappé al club parisino. Luis Enrique amenazando con irse, el presidente del PSG sin saber por dónde atajar. Deschamps sonando como posible sustituto a propuesta del propio jugador francés. Una historia tan increíble que muchos pensaban que ya no podía dar más de sí. Pues bien, estaban equivocados porque Mbappé acaba de hacer algo que deja todo lo anterior pequeño y que confirma de forma definitiva que este jugador opera en un nivel de poder que ningún futbolista en la historia del fútbol había alcanzado antes. Kylian Mbappé se ha presentado en la sede de la FIFA en Zúrich para reunirse personalmente con Gianni Infantino, el presidente de la organización que gobierna el fútbol mundial. Una reunión que nadie esperaba, que no estaba en ninguna agenda oficial, que se produjo de forma discreta, pero que este canal ha podido confirmar, gracias a fuentes directas con acceso a información de primer nivel. Y el motivo de esa reunión es tan escandaloso, tan difícil de creer, incluso conociendo la forma de actuar de Mbappé, que cuando lo escuches vas a necesitar un momento para procesar lo que significa. Mbappé ha presentado una demanda formal ante la FIFA contra Luis Enrique. Ha pedido al organismo que gobierna el fútbol mundial que sancione gravemente al entrenador del PSG y que le expulse del club de forma inmediata, además de inhabilitarle durante un tiempo considerable para entrenar a cualquier equipo europeo. Todo esto basándose en un argumento que el jugador francés considera absolutamente válido y que ha desarrollado ante Infantino con todo lujo de detalles durante esa reunión secreta en Zúrich. Mbappé sostiene que Luis Enrique fue el verdadero responsable de su decadencia como futbolista, que durante los años en que el técnico español dirigió el PSG antes de su marcha al Real Madrid, Luis Enrique se dedicó sistemáticamente a señalarle, a culparle públicamente de los malos resultados del equipo, a construir una narrativa donde Mbappé era el problema y no la solución, y que esa narrativa le dañó de forma irreversible su imagen ante el mundo del fútbol. Condicionó su llegada al Madrid de una forma muy negativa y marcó su carrera de una manera que todavía arrastra hoy en día. El argumento tiene una lógica perversa que hay que reconocer porque la realidad es que Luis Enrique no ganó absolutamente nada durante los años que coincidió con Mbappé. En el PSG, el equipo cayó en Champions antes de lo esperado, temporada tras temporada. Los resultados europeos fueron una decepción continua y en ese contexto el entrenador construyó un discurso donde el problema era que el equipo dependía demasiado de las individualidades, donde la estrella máxima era Mbappé y donde, por tanto, Mbappé era la representación más visible de todo lo que no funcionaba. Y entonces Mbappé se fue al Real Madrid y Luis Enrique sin él construyó un equipo que ganó la Champions. Un equipo donde todos trabajaban para todos, donde no había intocables, donde el colectivo era más importante que cualquier nombre propio. Y ese éxito que deportivamente fue magnífico y que nadie puede quitarle mérito, tuvo un efecto secundario devastador para la imagen de Mbappé. Le convirtió de forma automática, ante los ojos del mundo, en el problema que había impedido al PSG ganar la Champions durante todos esos años. Eso es lo que Mbappé no puede perdonar. No la Champions en sí misma, no el éxito deportivo de Luis Enrique, sino la narrativa que quedó instalada en el fútbol mundial. Esa idea de que el PSG no ganaba porque tenía a Mbappé, de que cuando se fue el equipo mejoró, de que el jugador francés es un lastre para cualquier proyecto colectivo. Una imagen que coincide exactamente con lo que pasó en el Real Madrid esta temporada, donde también se construyó un relato similar y que ahora Mbappé siente que le persigue allá donde va, convirtiéndole en el culpable por defecto de cualquier fracaso del equipo al que pertenece. Para Mbappé todo esto tiene un responsable claro, y ese responsable es Luis Enrique, el entrenador que empezó a construir esa narrativa que señaló primero, que convenció al mundo de que los problemas del PSG tenían nombre y apellidos. Y ahora que Luis Enrique ha vuelto a hablar, ahora que sus declaraciones sobre no querer entrenar a Mbappé han dado la vuelta al mundo, confirmando esa imagen negativa, el jugador ha decidido que ya es suficiente y que tiene que actuar de forma contundente para proteger su reputación. Por eso la reunión con Infantino, por eso la demanda,
formal ante la FIFA. Mbappé sabe perfectamente que tiene un poder enorme dentro de la organización que gobierna el fútbol mundial. Un poder que viene de su condición de jugador más conocido del planeta, de los millones que mueve su imagen, de los intereses comerciales que la FIFA tiene vinculados a su figura, y ha decidido usar ese poder de la forma más directa posible, presentándose personalmente ante el máximo responsable de la FIFA para exigir que tomen medidas contra alguien que, según él, le ha causado un daño profesional gravísimo. Lo que resulta más sorprendente de todo esto no es que Mbappé haya tomado esa decisión, porque conociendo su carácter era algo que podía esperarse. Lo más sorprendente es que la FIFA esté escuchando esa demanda con seriedad, que Gianni Infantino haya recibido a Mbappé en su despacho, que haya escuchado sus argumentos, que no haya descartado de plano una petición que en cualquier organización deportiva seria debería haberse rechazado inmediatamente, por no tener ninguna base reglamentaria sólida. Eso dice muchísimo sobre el poder real que tiene Mbappé dentro de las estructuras del fútbol mundial. Y mientras todo esto ocurría en Zúrich, mientras Mbappé exponía sus argumentos ante Infantino, Luis Enrique seguía en París completamente ajeno a lo que se estaba moviendo en su contra, sin que nadie le avisara, sin que nadie le diera la oportunidad de defenderse, sin que nadie considerara necesario escuchar su versión antes de sentarse a valorar si sus declaraciones merecían algún tipo de sanción. Exactamente la misma falta de respeto institucional que él había sufrido cuando la directiva del PSG negoció el regreso de Mbappé sin consultarle. Solo que esta vez el agravio venía de mucho más arriba, porque eso es exactamente lo que va a pasar si la FIFA ejecuta lo que Mbappé les ha pedido. Van a sancionar a un entrenador sin escucharlo. Van a expulsarle de su trabajo sin darle la oportunidad de explicar sus declaraciones en contexto. Van a tomar una decisión que afecta gravemente a su carrera profesional únicamente porque el jugador más poderoso del mundo así lo ha pedido. Y si eso ocurre, el mensaje que manda el fútbol mundial es aterrador, porque significa que en este deporte ya no hay ninguna institución que esté por encima del poder individual de una sola persona. Pensad en lo que significa que un entrenador no pueda criticar a un jugador sin arriesgarse a ser demandado ante la FIFA, que no pueda decir públicamente que prefiere no trabajar con alguien sin que eso tenga consecuencias legales y profesionales devastadoras, que la libertad de expresión de cualquier técnico quede condicionada por si sus palabras molestan o no a Mbappé. Es una situación tan absurda que resulta difícil de creer que estemos hablando de ella en serio. Y sin embargo, aquí estamos porque la demanda existe. La reunión con Infantino ocurrió y la FIFA está valorando qué hacer. Luis Enrique tiene todo el derecho del mundo de no querer entrenar a Mbappé. Cualquier entrenador tiene derecho a elegir con qué jugadores quiere trabajar y con cuáles no. Decirlo públicamente puede ser incómodo, puede generar polémica, puede crear tensiones, pero no es una falta sancionable ante ningún organismo deportivo del mundo. O no debería serlo, a menos que ese organismo esté dispuesto a doblar sus propias normas, porque quien reclama la sanción tiene suficiente poder para hacerlo. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Mbappé no tiene razón legal, no tiene base reglamentaria, no tiene ningún argumento sólido que justifique una sanción contra Luis Enrique, pero tiene algo que en el fútbol moderno vale más que cualquier argumento legal. Tiene el poder de estar sentado en el despacho de Infantino, explicando su versión mientras Luis Enrique no sabe ni que existe esa reunión. Hay algo que en este canal hemos intentado explicar muchas veces y que esta historia ilustra mejor que cualquier argumento que pudiéramos construir. El poder de Mbappé en el fútbol moderno no viene de sus goles, ni de sus títulos, ni de su rendimiento sobre el campo. Viene de algo mucho más difícil de combatir y de regular. Viene de la maquinaria económica que hay detrás de su nombre, de los intereses comerciales que mueve su imagen, de los millones que genera su presencia en cualquier evento, producto o competición con la que se asocia. La FIFA no es ajena a esa realidad. Infantino lleva años construyendo una relación cercana con los jugadores más influyentes del mundo porque sabe que necesita esas figuras para sus proyectos comerciales, para vender los derechos de sus competiciones, para convencer a las televisiones y patrocinadores de que invertir en el fútbol mundial sigue siendo un negocio rentable. Y Mbappé es probablemente el activo más valioso que existe ahora mismo en ese sentido. Un jugador joven con proyección, con millones de seguidores en redes sociales, con una imagen que se vende sola en cualquier mercado del mundo. Por eso, cuando Mbappé llama a la puerta de Infantino, la puerta se abre. No porque la FIFA tenga obligación legal de recibirle,
no porque su demanda tenga fundamentos sólidos, sino porque Infantino entiende perfectamente que mantener una relación cordial con Mbappé tiene un valor comercial que supera con creces el coste de escucharle y de intentar darle lo que pide, aunque eso signifique torcer las normas de forma bastante evidente. Y lo que Mbappé pide en el fondo va mucho más allá de sancionar a Luis Enrique. Eso es el medio, no el fin. El objetivo real de todo este movimiento es conseguir que Deschamps llegue al PSG en el momento exacto que Mbappé necesita. Con el Mundial terminado, con el nuevo capítulo parisino ya comenzado, con todo preparado, para que el jugador francés vuelva a ser el centro absoluto de un proyecto construido específicamente para él. Deschamps y Mbappé tienen una relación que va mucho más allá de lo puramente profesional. Durante años en la selección francesa, Deschamps fue el entrenador que siempre le defendió públicamente cuando las críticas arreciaban, que construyó el juego del equipo pensando en sacarle el máximo partido, que le protegió en momentos difíciles y que nunca le señaló como problema, aunque el equipo no funcionara bien. Una relación de confianza mutua que Mbappé valora enormemente y que considera fundamental para rendir al nivel que él sabe que puede dar. Con Luis Enrique en el banquillo, esa confianza nunca existió. Desde el primer momento, la relación fue tensa, distante, marcada por una filosofía futbolística completamente opuesta a lo que Mbappé necesita para brillar. Luis Enrique quiere jugadores que trabajen sin balón, que presionen desde arriba, que se sacrifiquen por el equipo cuando no tienen la pelota. Y Mbappé no es ese jugador ni quiere serlo, porque considera que su valor está en lo que hace cuando tiene el balón y que pedirle que haga otras cosas es desperdiciar su talento. Con Deschamps esa discusión no existe. El técnico francés siempre entendió que Mbappé necesita libertad, que su rendimiento es directamente proporcional al grado de protagonismo que tiene dentro del equipo, que intentar meterle en un sistema colectivo demasiado rígido le apaga en lugar de encenderle. Y esa comprensión es exactamente lo que Mbappé busca en su entrenador. Alguien que le entienda, que le facilite el trabajo, que construya el equipo pensando en sus necesidades antes que en cualquier otra consideración táctica. Pero hay algo en todo este plan que merece mucha atención porque revela hasta qué punto Mbappé está dispuesto a llegar para conseguir lo que quiere. ¿Por qué utilizar a la FIFA como herramienta para echar a un entrenador de su club? Presentar una demanda sin base sólida únicamente para generar presión institucional, pedir sanciones graves contra alguien por haber dicho públicamente que no quiere trabajar contigo son movimientos que van mucho más allá de lo que cualquier futbolista se había atrevido a hacer nunca. En el fútbol siempre ha habido jugadores con poder, jugadores cuya influencia dentro del vestuario era tan grande que podían condicionar las decisiones del cuerpo técnico y de la directiva. Pero ese poder siempre se ejercía de forma indirecta a través de conversaciones privadas, de presiones dentro del club, de alianzas con otros jugadores o con agentes influyentes. Nunca antes un futbolista había ido directamente ante el organismo que gobierna el fútbol mundial para pedir sanciones contra un entrenador que le había incomodado con sus declaraciones. Eso es algo nuevo, algo que no tiene precedentes y que por tanto no tiene respuesta establecida, porque nadie se había preparado para gestionar una situación así. La FIFA no tiene protocolos para esto. Los clubes no tienen mecanismos para defenderse de esto. Los entrenadores no tienen forma de protegerse de esto. Y Mbappé lo sabe y lo está aprovechando con una frialdad que resulta inquietante cuando lo analizas con calma. Y mientras la demanda avanza en los despachos de Zúrich, mientras Infantino y su equipo evalúan qué pueden hacer y hasta dónde están dispuestos a llegar para satisfacer a Mbappé, en el PSG la situación sigue siendo un caos absoluto. El presidente del club se ha enterado de la reunión con Infantino y está completamente desbordado, porque ahora la situación se le ha ido de las manos de una forma que no esperaba. Ya no es solo el problema interno de gestionar la salida de Luis Enrique y la llegada de Deschamps. Ahora hay una demanda ante la FIFA que puede generar titulares durante semanas y que pone al club en una posición muy complicada ante la opinión pública, porque el PSG va a tener que posicionarse, va a tener que decidir si apoya la demanda de Mbappé contra su propio entrenador, si se distancia de ella públicamente, o si intenta mantenerse en un silencio, que cada vez resulta más difícil de sostener. Cualquiera de las tres opciones tiene consecuencias graves. Apoyar a Mbappé significa traicionar públicamente a Luis Enrique de una forma que ningún entrenador del mundo va a olvidar. Distanciarse de la demanda significa enfrentarse al jugador en el peor momento posible, cuando acaba de llegar,
Y callarse significa que los medios van a interpretar ese silencio como una posición favorable a Mbappé. De todas formas, no hay salida limpia para el PSG en esta situación y eso también es parte del plan de Mbappé, aunque él nunca lo reconocería públicamente. Cada movimiento que hace está calculado para dejar a todos los demás sin opciones cómodas, para forzar situaciones donde la única salida razonable sea la que a él le conviene. Y lo más preocupante de todo es que este patrón no es nuevo. Mbappé lleva años haciendo exactamente lo mismo en todos los clubes donde ha estado, generando situaciones donde los demás se ven obligados a elegir entre él y otra persona, entre sus intereses y los del proyecto colectivo, entre darle lo que pide o asumir las consecuencias de no hacerlo. Lo hizo en el PSG antes de irse al Madrid, lo hizo en el Madrid durante toda esta temporada, y ahora lo está haciendo de nuevo, en el PSG antes de haber jugado ni un solo partido con el equipo. En este nuevo capítulo, la diferencia esta vez es que ha subido la apuesta de forma exponencial. Ya no es solo presionar dentro del vestuario o dar declaraciones polémicas en ruedas de prensa. Ahora va directamente a la FIFA. Ahora utiliza las instituciones más poderosas del fútbol mundial como herramienta personal. Ahora actúa como si las normas que rigen este deporte fueran flexibles para él de una forma que no lo son para nadie más. Y el hecho de que nadie dentro del sistema haya sido capaz de frenarle todavía dice mucho sobre hasta dónde ha llegado su poder. Florentino tomó la decisión de deshacerse de él cuando entendió que el problema no tenía solución dentro del club. Ahora el PSG va a descubrir que el problema tampoco desaparece cuando le das exactamente lo que pide, porque Mbappé siempre encontrará algo más que necesita, alguien más que le molesta, un obstáculo más que eliminar para estar completamente cómodo. Esa es su naturaleza y ningún club ha encontrado todavía la forma de cambiarla. Hace no tanto tiempo, Kylian Mbappé era el futbolista más querido del mundo. El chico de Bondi que había conquistado París siendo un adolescente, que había ganado un mundial con Francia con apenas 19 años marcando goles en la final, que parecía destinado a convertirse en el jugador que dominaría el fútbol mundial durante la próxima década. La afición del PSG lloró literalmente cuando se confirmó su marcha al Real Madrid. Escenas de seguidores parisinos con las camisetas del club llorando en las calles, mensajes de despedida en las redes sociales, una tristeza genuina y masiva que demostraba el vínculo emocional tan profundo que existía entre ese jugador y esa ciudad. Y los madridistas no se quedaban atrás. Llevaban más de 5 años esperando su llegada con una ilusión que iba creciendo cada vez que se producía un nuevo acercamiento entre el jugador y el club. Cada verano era el verano de Mbappé. Cada mercado de invierno traía nuevos rumores. Cada negativa suya era interpretada como un paso más hacia el sí definitivo. Cuando finalmente firmó, la ilusión fue enorme. La expectativa desbordante. La sensación de que el Madrid estaba a punto de vivir una nueva era, dorada con el mejor jugador del mundo vistiendo la camiseta blanca. ¿Cómo se ha llegado desde ahí hasta aquí? ¿Cómo es posible que el mismo jugador que generaba esas emociones tan intensas en aficiones tan distintas sea ahora el protagonista de escándalos continuos, de conflictos institucionales sin precedentes, de una historia que cada día que pasa hace más difícil encontrarle defensores dispuestos a justificar sus movimientos? La respuesta es sencilla, aunque resulte difícil de aceptar para quienes todavía le admiran. Mbappé nunca cambió. Lo que cambió es que ahora tiene suficiente poder para hacer las cosas que siempre quiso hacer sin que nadie pueda frenarle. Cuando era joven, ese poder estaba limitado por su edad, por su inexperiencia, por la presencia de figuras más grandes que él en los clubes donde estaba. Pero fue creciendo, fue acumulando influencia. Fue construyendo una maquinaria comercial y mediática tan poderosa que llegó a un punto donde las reglas que aplican para los demás simplemente dejaron de aplicarle a él. Y ese momento, ese punto de inflexión donde el poder se vuelve absoluto y por tanto corruptor, es exactamente donde estamos ahora. Un jugador que va a la FIFA a pedir sanciones contra entrenadores que le incomodan. Un jugador que elige a sus propios entrenadores en los clubes donde juega. Un jugador que boicotea partidos oficiales porque está enfadado con las decisiones de su directiva. Un jugador que destroza proyectos deportivos en cada club al que llega, no porque quiera hacerlo deliberadamente, sino porque su presencia genera un desequilibrio que ningún sistema puede absorber sin romperse. La ironía más cruel de toda esta historia es que Mbappé probablemente cree que está actuando de forma razonable. Desde su perspectiva, está protegiendo su imagen, defendiendo sus intereses,
asegurándose de tener las condiciones necesarias para rendir al máximo nivel. No se ve a sí mismo como el problema, porque nunca ha tenido a nadie cerca con suficiente autoridad para decirle que sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todo lo que le rodea. Siempre ha habido alguien dispuesto a ceder, a adaptarse, a darle lo que pide para evitar el conflicto. El Real Madrid fue el primer club que dijo basta, que tomó la decisión de poner el bien del proyecto por delante de los intereses individuales de su estrella, aunque eso supusiera reconocer públicamente un error enorme y asumir un costo económico y reputacional considerable. Florentino tomó esa decisión no porque fuera fácil ni porque no le doliera. La tomó porque entendió que seguir era peor que parar, que cada partido con Mbappé en el equipo era un partido donde el Madrid corría el riesgo de tener a un jugador trabajando en su contra desde dentro. Y esa decisión que en su momento generó debate que muchos madridistas cuestionaban, preguntándose si era necesario llegar a ese extremo, ahora empieza a verse con una claridad que antes no tenía. Porque lo que está haciendo Mbappé en el PSG antes de haber jugado ni un partido en este nuevo capítulo demuestra que el problema no era el Madrid, no era Arbeloa, no era el sistema táctico, no era la falta de adaptación al fútbol español. El problema viaja con él allá donde va y se manifiesta de formas cada vez más extremas. Lo que viene en los próximos meses va a ser muy revelador. Si la FIFA ejecuta la sanción contra Luis Enrique, vamos a ver hasta dónde llega realmente el poder de Mbappé dentro de las instituciones que gobiernan este deporte. Si Deschamps acepta el cargo del PSG en las condiciones que plantea esta situación, vamos a saber qué precio está dispuesto a pagar un entrenador por trabajar con el jugador más mediático del mundo. Y si el PSG sobrevive a todo esto manteniendo algún tipo de coherencia deportiva, vamos a entender si es posible construir algo serio alrededor de Mbappé o si simplemente es imposible. Porque esa es la pregunta que el fútbol lleva años intentando responder sin éxito. Si existe algún club, algún entrenador, algún proyecto que sea capaz de sacarle el máximo partido a Mbappé sin destruirse en el proceso. Hasta ahora la respuesta ha sido siempre la misma, no. Pero quizás Deschamps, con su conocimiento profundo del jugador, con esa relación de confianza construida durante años en la selección francesa, sea capaz de encontrar una fórmula que nadie más haya encontrado. O quizás resulte que el problema no tiene solución independientemente de quién esté en el banquillo. Lo que está claro es que Mbappé sigue siendo el centro de todas las miradas en el fútbol mundial, no por sus goles ni por sus actuaciones, sino por la capacidad que tiene de generar escándalos, de mover instituciones, de cambiar el destino de entrenadores y proyectos, con una facilidad que ningún otro jugador de la historia había tenido. Es el jugador más poderoso del mundo en este momento, y eso que debería ser algo positivo, algo que generara admiración y respeto, se ha convertido en algo que genera desconfianza e incomodidad en la mayoría de la gente que sigue el fútbol con criterio. Desde este canal seguiremos contando todo lo que pase en las próximas semanas, porque esta historia tiene muchos capítulos por delante todavía. La respuesta de la FIFA, la reacción de Luis Enrique, la decisión final de Deschamps, el inicio del nuevo capítulo de Mbappé en París. Todo eso va a generar noticias que solo vais a encontrar aquí, contadas con la profundidad y honestidad que merecen. Suscríbete y comparte porque esta historia no ha hecho más que empezar. Yeah.